información. Estamos haciendo mucho hincapié en Patagones, bueno, porque Patagones como tierra bonaerense está en plena campaña electoral. Ayer le grabamos a Luciano Príncipe, el de los perros, ahí le preguntamos si mataba perros o no mataba perros, nota que tenemos para compartir en la mañana. Hoy creo que le voy a estar grabando, creo que no lo tengo confirmado, a Franco Valcarce y Samantha Presa de Fuerza Patria, y así te vamos a ir mostrando y dando a conocer la opinión, el pensamiento, la idea que tienen cada uno de los candidatos para que cuando tengas que votar en septiembre puedas saber de qué se trata. Es una alternativa y una posibilidad. Ayer lo sacamos a Marcos Trípodi y a Paola Huizic y así sucesivamente. Pero bueno, lo anunciamos días pasados que en el día de hoy está con nosotros el doctor Guillermo Calfín y ha tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de FM Signo. Guillermo, gracias por venir. Buen día. No, gracias Raúl, gracias por la invitación. Bueno, en principio te hemos convocado porque quisimos tener, dimos a conocer el 13 de agosto la información sobre Joaquín Otero, el hijo del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Patagones, en relación a un hecho judicial, y quisiéramos tener tu opinión en este sentido, que sabemos que sos su abogado defensor. Bien. Esto por lo menos es lo que nos dijo Héctor Otero una noche que fue a mi casa a hablar conmigo, que vos estabas trabajando judicialmente en el caso. Bien, bueno, primero voy a aclarar una cuestión técnica. En verdad, un abogado va a hablar sobre el expediente, básicamente, sobre cómo uno trabajó. La parte política la dejo de lado. Aclarando primero que yo tengo un estudio que se llama Estudio Jurídico Integral, donde está mi socia, la doctora Viviana Silva, que es quien tiene matrícula en provincia de Buenos Aires, y estoy yo que tengo matrícula en provincia de Río Negro. La firma es de ella, voy a aclarar, si me van a decir que hay cierta incompatibilidad, pero nosotros los que estamos en la jerga, sí, bueno, te iba a decir, entendemos que esto la gente lo sabe, es muy habitual que esto ocurra, más cuando estamos en una comarca donde hay dos jurisdicciones. Exactamente, justo también mi socia viajó de urgencia con un problema familiar, así que no podía estar, pero bueno, sí, la representación la tiene el estudio, yo soy la cara visible del estudio, por eso estoy acá también. Bueno, para contarles, básicamente voy a empezar por el final, que es lo que te mandé el otro día de tu celular, que es que la causa ya está desistida por parte de quien inició la investigación penal preparatoria, que se llama Hugo López. Este chico ya desistió de la acción penal, es decir, de alguna manera, no sé si decir se confundió, pero quiero poner en relieve esto. Primero, la integridad de Hugo López, que la verdad es un chico con el que me encontré en el proceso y sinceramente me pareció un pibe muy macanudo, por decirlo mal y pronto. Él inicia la investigación porque obviamente le faltaba una moto de su domicilio. Él en la denuncia nunca dice que Joaquín Otero, que es mi representado en este caso, sino que deduce que puede ser que Joaquín Otero, por la deuda que había entre los dos, le podría ir a sacar la moto a su domicilio. ¿Cómo llega a esa conclusión? Dice el expediente, primero aportando pruebas. Están los WhatsApp que se mandaban los dos, los audios. Entre esos WhatsApp lo que se decía era que por esa deuda primero se iba a pagar, si no me equivoco, o le ofrecía, mejor dicho, Hugo 2 heladeras, después una secadora de chorizo, y la moto estaba en ese paquete de ofertas que le daba Hugo para saldar esa deuda, que por una cuestión, digamos, que no quiero caer en eso, una deuda importante. ¿Bien? Entonces, No te pregunto el monto, la deuda en carácter de qué era. La deuda en carácter justamente eso, de que este muchacho trabajaba en una carnicería de un reconocido ciudadano de Patagones, cierra esa carnicería, el empleador, digamos, no podía afrontar las deudas con sus empleados y les da el fondo de comercio para trabajar. Eran 3 y salen a buscar acreedores. Compraban carne, bueno, obviamente entraron en una deuda con sus acreedores, dentro de esa deuda estaba Joaquín. La deuda él la empezó a pagar, pero hubo un momento donde pasó mucho tiempo sin poder darle dinero, obviamente porque se había quedado sin trabajo, eso está claro, ¿no? Entonces la denuncia lo que hace es llevar, y con la prueba aportada, obviamente a decir que fue Joaquín Otero. ¿Qué hace la policía en el actuar? Empieza a revisar las cámaras de seguridad de nuestro pueblo. Busca obviamente el horario más o menos en que se produjo el hecho y encuentra primero la camioneta, eso te digo, está todo en el expediente,
en Juan de la Piedra, después se la ve en el centro, hasta que después se ve la camioneta, obviamente con la moto arriba, ¿no? Se vuelve a ver la moto en la costanera y después en la salida en la avenida Constituyente saliendo como para la baliza, por el cementerio, digamos, ¿no? Camino a su chacra. Exactamente. Entonces ahí hace una deducción lógica la policía que dice, se la lleva a la chacra. Igual de todas maneras, si fuera un elemento robado, uno no la va a pasear por el centro de Patagones, ¿no? Es decir, pero en un momento tiene que transitar por el centro. Pero digo, yo supongo que cualquiera que piense en robar una moto no va a andar paseando por la costanera con el elemento robado, ni por el centro. Bueno, saca esa deducción muy bien la policía, llega hasta la chacra. En la chacra llama a Joaquín Otero le dice que está en Buenos Aires y que no puede ir a vivir la tranquila, obviamente, por la distancia que había. En ese momento, que ahí es donde yo te escuché, perdón que te voy a corregir, está el acta de allanamiento, está el acta de secuestro. No sé qué tenía bien, pero yo te digo lo que yo leí. En el acta de allanamiento, obviamente, lo que está es la diligencia firmada, obviamente, por la Fiscalía y el juez de garantía, etc. Y después está el acta de los que se secuestra, básicamente, que ahí se firma a manuscrito y se comenta el hecho y qué se secuestra, básicamente. En esa acta que está manuscrito, si vos la lees, dice detenidamente que se lo llama al secretario de gobierno, Héctor Otero, y que Héctor Otero viene hasta la chacra, no que estaba en la chacra. Eso lo voy a dejar, por lo menos yo te digo lo que dice el expediente. Entiendo que vos dijiste que había 3 versiones. Bueno, yo te cuento la del expediente. Después me reservo, si vos tenés otras versiones, tu fuente periodística, eso lo voy a entender. Pero lo que dice en el expediente es que se lo llama Otero y Otero se va hasta, Otero padre, ¿no? Va hasta la chacra. Abre el candado, te digo, todo esto está fotografiado, además, ¿no? Obviamente. Abre un galpón que no conozco la chacra personalmente y ahí se encuentra la moto y se la lleva. En el transcurso de la investigación se dan cuenta que como no hubo violencia en las cosas ni violencia en las personas, pasa la causa de ser investigada por robo un hurto. ¿Por qué? Porque no haber violencia, ya deja de haber robo y se pasa a una carátula de hurto que es mucho menor. Además ya casi estaríamos hablando en condiciones que la misma Fiscalía, cuando hay estas causas y cuando hay determinada confusión, ya insta a las partes a que desistan. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Porque es una causa de menor cuantía, por decirlo de alguna manera. Sigue la causa, me presento como abogado, la doctora Silva se presenta, presentamos la documental, donde obviamente esa deuda existía, donde había una confusión, que él la había ofrecido como parte de pago, había testigos donde Hugo le había dicho a Joaquín andá y lleva la moto, hasta que bueno, interviene un colega muy conocido, Damián Torres, donde le dice, mirá, la causa, por lo que me contás, hablarlo con Guillermo, en confianza, nosotros los colegas por ahí que tenemos cierto aprecio nos manejamos así, y desistí porque acá no hay nada. Él se acerca a mi estudio y empezamos a ver el tema de cómo nos vamos a afrontar esto para salir y buscar una solución pacífica. Ahí es donde llaman muchos medios. Obviamente pedí tiempo, algunos medios no tuvo el trato con vos, eso también es verdad, no hablamos con vos, sí con otros periodistas de la zona, donde le pedí precaución porque entendía que esto obviamente se iba a cerrar, estábamos en eso. Primero cerramos un acuerdo en cuanto a la deuda, que está por afuera de la parte penal, sino en la vía civil, donde él reconocía esa deuda, pagó un monto y financió el resto, que creo que esa documental sí te la hice llegar. No sé si te la pasó Héctor, pero te la hice llegar. Y había un desistimiento en papel, que él me lo había mandado, pero que verdaderamente, porque la gente no sabe, cuando uno hace la presentación en Fiscalía del Juzgado, sale lo que se llama proveído. Ese proveído no sale inmediatamente. Lo revisa el fiscal, el ayudante fiscal en este caso, va a Bahía Blanca, porque nosotros dependemos de Bahía, y vuelve a los 48, 32 horas, vuelve, donde te confirman esa presentación. Como yo no tenía verdaderamente el desistimiento por Fiscalía, que fue lo que te mandé, me pareció un atrevimiento darlo por cerrado al hecho, porque no tenía la confirmación, vuelvo a repetir, de la justicia. Cuando llegó, automáticamente te lo envié y le envié a todos los medios. Más o menos esa fue la causa, no pasó a mayores. Vuelvo a repetirte, la parte política te la dejo a vos, yo te puedo hablar desde el punto de vista técnico. Está bien. Nada más. Bueno, no es una cuestión política, es una cuestión judicial. Te escuché atentamente porque quería escuchar tu apreciación. Yo te pregunto,
más allá de esta cuestión, el hecho, el joven hizo la denuncia por la falta de la moto. Sí. La moto estaba en el vehículo de Otero. Sí. La moto fue llevada a la chacra de Otero. O llegó porque la avisaron, o estaba en el lugar, digo, no altera demasiado la cuestión. El secretario de gobierno estaba en la chacra, fue el que abrió la tranquera. ¿Sí? Allí encontraron la moto y la secuestró la policía. Digamos, el hecho ocurrió. Después el efecto colateral de lo que viene después, que vamos a decir, el desistimiento, el acuerdo económico, pero fue a posteriori de todo esto que te acabo de decir. Lo que pasa es que, a ver, Raúl, un expediente penal es como un cuento. Si vos lees una parte, no vas a entender cómo inició y cómo termina. Bueno, por eso, inició como se te lo estoy planteando. Exactamente. El hecho arranca y después, no podemos caer en un pormenor solamente de leer un acta, porque si no, vemos la verdad parcial del expediente. Siempre te estoy hablando de lo técnico. No, también. Si yo voy y veo un acta solamente de 4 fojas, cuando el expediente tiene más de 100, y es parcial la bueno, pues, pero si vos el hecho ocurrió porque si no, no hubiera una acción. No hubiera terminado fiscalía. El hecho ocurrió. El hecho ocurrió. Lo que creo la moto se la entregaron ya. Lo que creo que hay que hacer hincapié, sí, ya se entrega. Lo que creo que hay que hacer hincapié es en la confusión. Porque si no queda como que Joaquín Otero fue y se apropió de algo que no debía apropiarse. Bueno, de hecho lo hizo. No, porque si hubiera sido así, quien inicia la denuncia no hubiera desistido de esa denuncia. Pero todo eso fue a posteriori. Está bien, pero a ver, si quien denuncia no hubiera creído lo que yo creo y lo que en el expediente dice, no va a desistir porque estaría convencido que a él la moto se la hurtaron, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, uno puede tener distintas interpretaciones con respecto a eso también. Pero a ver, yo creo que la interpretación es la que dice el expediente, porque él mismo dice en el expediente que él cree que como le había ofrecido las dos de la era exhibidora, le había ofrecido la máquina de sacar chorizo, sí, y le había ofrecido la moto, inclusive era un testigo que estaba al lado cuando le dice pasá a buscar la moto, tal vez ahí en esa confusión, y lo dice Hugo López, por eso también se hace cargo y retira la denuncia, justamente por eso. Al menos eso dice en el expediente. Después si hay un trasfondo, vuelvo a repetirte, yo no lo conozco. Yo te digo lo que dice el expediente, lo que dice la causa. De hecho, es más, yo me dedico a esto, recién lo hablábamos, hace mucho tiempo he sido abogado gracias a Dios, de mucha gente, de muchos intendentes. Si hubiera sido mi cliente, nunca le hubiera mandado a declarar como declaró, casi desde el primer momento que declaró, diciendo de que había una deuda, diciendo de que le había ofrecido como parte de pago, estaba muy claro cuál iba a ser el destino de la causa. Hubiera sido mi cliente y yo quiero llevarme a alguien puesto por robo, por decirme una carga penalista, jamás lo hubiera mandado a declarar así. No tiene que dar explicación, la verdad. La moto faltaba de mi casa y se terminó el problema. Y creo que fue tal. Está bien. Por eso te digo, digamos, como hubo demasiada inocencia en el buen sentido y de buena fe de este chico Hugo López de explicar cómo eran las cosas. De tal manera que tampoco a la justicia le interesa si se quedó sin trabajo, no se quedó sin trabajo, en qué carnicería trabajaba y por qué llega a tener la deuda. Esto no es una investigación de una deuda, esto es una investigación de un ilícito. Entonces, creo que ahí, en ese marco, en esa explicación que da Hugo, es donde uno ve la buena fe de él y obviamente la buena fe de Joaquín también de decir, bueno, mirá, sentémonos a hablar. Bueno, obviamente por medio de un abogado, ¿no? En este caso, llama la atención también la buena fe de Joaquín en torno a esto, de un tipo que lo denunció por robo. Yo creo que ahí hay parte de... Cada uno lo interpreta como quiere. Sí. Vos Pero planteás... hay buena predisposición de las partes. Yo te aseguro que hubo muy buena predisposición y ahí había un vínculo también. No estoy autorizado para decir esto, pero lo voy a decir. Creo que la familia Otero confía en mí. Creo que había un vínculo familiar con este chico. No quiero decir más que eso. No era un chico que se le había prestado solamente plata, digamos. Había un cariño familiar que excedía el trato que podía tener ni siquiera por un momento el cariño se le fue a la mierda por lo que usted denunció. No, obviamente, pero digo, era un trato un poquito más cercano que había. Por eso, como vos bien apuntás, está bueno ceñirse a la información estrictamente judicial, porque si vamos al terreno de las hipótesis, digo, y esto también para aclarártelo de alguna manera vos dijiste como que muchos colegas habían hablado con vos y que le habías pedido prudencia y tiempo en la causa. ¿A vos te parece que si no tuve prudencia de un hecho que ocurrió
el 25 de julio y yo recién lo traté el 13 de agosto. Lo que pasa, a ver, Raúl, las causas penales, bueno, vos lo sabés, ya Sí. tenés años, pero los procesos de por sí son larguísimos. No, está bien, pero ¿a Acá vos te parece que no estamos fue prudente en el trato de la yo, noticia? yo lo que voy es esto, yo creo, a ver, yo te mandé una documental que se podría haber esperado más. No estoy diciendo que haces mal tu trabajo, lo que estoy diciendo, yo voy a esperar un poquito más, no te estoy juzgando, es una noticia que vos tenés que dar, yo te respeto. Otra cosa que te voy a aclarar, que escuché, que dijiste para que veas que esto no tiene nada que ver con lo político, desde mi lado, yo entiendo que vos fuiste, hablaste con Ricardo Marini y Ricardo Marini te dijo, andá y hablar. Me parece fantástico. Sí. Ahora, el intendente no es quien para decir eso. No tiene la investidura del intendente de Patagones para meterse en una causa judicial. Llámese José Sara, llámese Ricardo Marino o quien sea, o Ricardo Curetti. Pero ellos no pueden meterse en una causa penal porque es secreta. Pero no porque se metió el hay algo de intendente. ¿Por divisiones. qué sí que el intendente se metió? A ver, porque cuando te dice andá y hablar livianamente sin saber que había, mirá lo que te estoy diciendo para que veas que me saco la camiseta, No, porque está vos sabés muy bien sí, que yo sí. tengo cierta relación con Ricardo y lo he asesorado mucho en esta gestión. Lo que creo es que hay determinadas cuestiones de un expediente penal que solamente la información la tiene la Fiscalía, el Juzgado de Garantía, la Defensa y la querella. Entonces, yo, y esto se lo digo de buena manera al intendente, creo que tendría que ser prudente en este y en varios casos. De hecho, hubo varios casos en Patagones de mayor renombre donde, por ponerle una cosa, los intendentes ni siquiera han dado ni han hablado del tema. Caso muy importante, ¿eh? Sí. Muy importante. Por Que los ejemplo, vos el intendentes tema no de hablan. Paredes con Sara, por ejemplo. Ponele. Bueno, Yo nunca lo escuché a José decir, andá y habla. Caso Pinta, andá y habla. No, me parece que fueron respetuosos. son cosas totalmente distintas. Lo de Pinta y lo de Paredes son cosas Pero lo totalmente que yo distintas. voy es que el punto técnico no es distinto. Porque vos tenés un principio de inocencia. El principio de inocencia es muy sencillo, está en la Constitución Nacional, lo conocemos todos. ¿Pero vos qué pretendías? Que dice Marini le diga, no hables. No, yo no digo. Yo si hubiera sido intendente, le hubiera dicho, mirá, esperemos, vuelvo a repetirte, si están los elementos probatorios, este chico va a estar imputado. Cuando esté imputado, tenés todo, porque vos, digamos, la investigación preliminar indica que la Fiscalía tiene prueba para imputarle el delito a Joaquín, a Paredes, a quien sea. Esto caben todos iguales. Una vez que esté imputado, me parece bien que el periodista salga. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ya tiene la prueba para imputarle el delito. No, para tu conocimiento, el tema de Paredes en la gestión de Sara, también Mapuchito fue el primero que lo dio a conocer. No, pero yo no estoy para que no se eso. vaya a creer, para que no se vaya a creer que esto es una cuestión de intencionalidad política. Yo y no por estoy otro lado te criticando digo, ¿por qué se lo fui a plantear a Marino? No. Precisamente porque estamos en campaña electoral y no me interesa jugar para ninguno en particular. Está bien. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que lo que hay que hacer desde el punto de vista técnico es evaluar el caso, todos los casos por iguales, sin importar la bandera política, y habiendo un principio de inocencia tan claro que hay que respetar, y yo lo veo todos los días en las audiencias, y obviamente también hay una excepcionalidad del principio de inocencia que es la prisión preventiva, cuando hay peligro de fuga, entorpecimiento de la causa, peligro de la víctima, que obviamente cuando un juez lo dicta es porque vos ya tenés medio condenado al tipo que está investigado. Entonces yo creo que hay que tener cierta prudencia. Pero es un mensaje, te vuelvo a decir, desde el punto de vista técnico. Es una interpretación. No, desde el punto de vista técnico como abogado, no como político, digamos, te lo digo. Por eso me sorprendió, yo siempre hablo con Ricardo, generalmente no tengo un diálogo, no somos amigos ni nada por el estilo, siempre voy a estar agradecido, siempre fue muy humano conmigo. Pero creo que en esas cuestiones se manejaron diferentes, ¿viste? Hay cosas que me parece a mí que no hay que meterse, más cuando, a ver, primero que la causa era muy menor. No estábamos hablando de una causa, a ver, como hubo en otras gestiones. Segundo, una causa que se cierra en menos de un mes con feria judicial de 15 días en el medio, y, ¿viste? Es como que muy sencillo todo, ¿no? No estamos hablando de, eso, de una causa de interpretación porque pasó una feria judicial en el medio. Es decir, la causa se cerró básicamente en 15 días. Está bien, pero a lo que apunto y lo que quiero que quede claro son dos o tres cosas. Primero, en cuanto al tema del tratamiento de la noticia, te insisto, el hecho que ocurrió el 25 de julio, en el camino hablé con Otero, que lo encontré en la unidad básica y quiso hablar conmigo, me relató determinadas situaciones. Y yo, mira, para que vean que no hay ni intencionalidad política ni nada por el estilo, yo podría contar, como bien sabés, de fuentes hiperconfiables, algunas otras cuestiones que se pusieron sobre la mesa. Por eso te digo, me llama la atención la generosidad
de Joaquín Otero con el muchacho que lo denunció, porque tengo también un cúmulo de versiones, que no las pongo en la mesa, ¿sabes por qué? Porque no me quiero llevar por versiones para no politizar esta cuestión. Es un hecho que ocurrió el 25 de julio, Mapuchito esperó hasta el 13 de agosto, cuando tuvimos la orden de allanamiento, todo lo que vos conocés. Bueno, vos tenés la segunda parte de la historia, que vos como abogado defensor de Otero, te conviene, y no digo que no se ajusta a derecho lo que estés haciendo, digo, para vos te conviene contar, decir, no, se llegó a un acuerdo, le refinanciamos la deuda que teníamos, está perfecto pero No, hasta el hecho ocurrió. Está bien, pero eso está aprobado. Lo que yo te digo está aprobado, está en el expediente, no es una No versión mía alocada. No, te lo estoy diciendo, te estoy reconociendo que está aprobado. Lo que te digo es el tratamiento del hecho. Vos me estás redactando el hecho a partir de la consumación de la denuncia, del allanamiento, secuestro de la moto, después avanzaron en el acuerdo de la deuda y en todo lo demás, y que este muchacho ahora es buen tipo y que se equivocó. Digo, es aceptable. Es una interpretación mía. Bueno, por eso te digo. No sé qué piensa la familia Otero. No, bueno, ya por eso. Por eso te digo, pero el hecho, lo que yo apunto es que el hecho existió. Después del acuerdo posterior, se da como se puede dar, y en buena hora se dio de esta manera. Pero lo que no pueden, lo que es innegable es que el hecho sucedió. Que el muchacho denunció, que en la chacra estaba el secretario de gobierno, o fue cuando la policía lo convocó, que secuestraron la moto, que la moto la llevó la policía. Eso, a ver. Está bien, pero vuelvo a repetir. ¿Eso se ajusta a la verdad? ¿Se ajusta a la verdad? Sí, está bien, pero después hay unos matices en el medio que es como que se acomoda el relato. Yo te entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo. Que el hecho existió. Listo. ¿En qué contexto existe el hecho? ¿Está bien? En el contexto donde este chico se queda sin trabajo, que este chico tiene que salir a buscar, obviamente, un acreedor para poder solventar su familia. Está muy bien, pero Otero no tiene derecho a llevarse la moto, por más que haya habido un acuerdo con Está bien, pero a ver, y este chico, vuelvo a ver, no va a desistir si él no cree, sinceramente, y está en sus declaraciones, porque eso lo respalda el expediente, que se la dio como parte de pago Otero a esa moto. Si no, no va a desistir, porque obviamente sería un hurto, sería un robo, bueno, sería... Pero ¿cómo está calificado? Pero bueno, como hurto en una segunda etapa. Empieza como robo, y termina como hurto y termina como desistimiento. Bueno, por eso. Bueno, pero es todo un camino, en esto capaz no nos vamos a poner de acuerdo, digo, porque es todo un camino que va sobre el final de lo que ocurrió primero, del relato que yo hice. No, y obviamente, si en eso obviamente estoy de acuerdo porque... vos me vas a contar la parte que no fue para ustedes. No, yo te estoy contando todo el expediente. Por eso, pero la parte más linda del expediente es que devolvieron la moto, todo feliz como los paradises. A ver, yo arranqué por el final porque la causa ya está decidida y está terminada. Tienen la audiencia judicial, pero simplemente es un formalismo. Sí, este muchacho no se puede arrepentir en los próximos 15 días. No va a pasar y es un formalismo nada más. Ni siquiera, para que vos entiendas, ni siquiera en esa audiencia se da explicación. Sí, lo único que se confirma es la medida y la presentación de que desiste. Si no tiene que decir Hugo López del por qué desiste, básicamente. A ese nivel, digamos, llega la audiencia simplemente se confirma el escrito. Entonces, te decía, vuelvo a repetirte, yo no es que te haga un relato generoso. Yo lo que te hago es el relato que está en el expediente. Vos como buen abogado contás la parte que es mejor para ustedes. Pero no, porque, a ver, vuelvo a repetirte, que te lo dije hoy, yo si hubiera sido abogado de la contraparte, no le hubiera mandado a declarar como declaró el pibe. Porque declara muy generosamente desde el punto de vista técnico. Te lo digo, vuelvo a repetirte, porque he tenido muchas causas. Después, otra cuestión más, yo denunciante, no voy a aportar prueba donde le doy a esta persona a pagar la moto que digo que se robó. La verdad no la aportaría. Me estoy mandando al muere solo, básicamente. No lo haría yo. Él lo aporta. La aporta él, pero no la aportamos. Nosotros la teníamos, obviamente que la teníamos la prueba. Y teníamos prueba y teníamos testigos. Pero digo, él mismo aporta la prueba. La prueba que básicamente, por decirlo de alguna manera, la deja aplicando para ir a un desistimiento. Claro. Entonces, no es, vuelvo a repetirte, no es una versión linda, es la versión que está en el expediente. Por eso digo. Con el final que está en el expediente. Bueno. A ver, vuelvo a repetirte, para vos me decís, si Otero estaba o no estaba, cuestión menor. Si vos tenés versiones que Otero se había enterado antes, bueno, son versiones off the record, que está bien que vos las tengas. Lo que dice en el expediente, en el manuscrito que está en el acta de secuestro, firmado por el sargento que estaba en su momento, más el testigo, dice
que lo llaman a Joaquín Otero, a Buenos Aires, Joaquín Otero dice que no estaba, llama al padre y el padre va hasta la chacra. Eso dice ahí. Está bien. Después, si pasó otra cosa, Bueno, digo, yo no o lo llamaron, no confío estaba. en la policía, sinceramente. Está bien, por eso, o lo llamaron, no estaba, pero el que entregó la moto fue el secretario de gobierno. Y otra cosa, Raúl, que también te voy a explicar, desde el punto de vista técnico siempre. Es muy peligroso, más allá que ustedes hacen muy bien su trabajo, vos lo haces muy bien y seguramente tenés una fuente confiable. Es muy peligroso cuando la policía, no estoy diciendo que haya sido la policía o quien fuera, saca copias y las hace circular por los medios, porque hay algo que se llama, te voy a explicar desde el punto de vista técnico, la doctrina del árbol caído. Que es cuando una pieza en el procedimiento, un fruto de ese árbol, se pudre todo el árbol. Si yo tuviera la prueba de quién hizo infiltrar esa información, automáticamente hago caer la causa. Y no necesito el desistimiento de Hugo López. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay un secreto que solamente un expediente penal lo puede ver. Y vuelvo a ser reiterativo con esto. La defensa, la querella, el fiscal y el juez de garantía, nada más. Sí, digamos que este no es el único caso donde se filtra información. No, por eso te digo, ahí habla bien de vos, que tenés tu fuente, que está bien que es inobjetable, porque ustedes no tienen por qué revelarla, en eso te estoy dando la derecha, pero digo, si un abogado se hiciera del soplón, por decirlo de alguna manera, podría usar digamos, esa artimaña para hacer caer el procedimiento penal. Eso coincidimos plenamente. La síntesis, digo, para que termine esta charla y que le quede claro a la gente. No estoy discutiendo sobre tu parte final. Lo que yo insisto en esto: hubo denuncia, hubo allanamiento, hubo secuestro de motos, el secretario de gobierno estuvo en el lugar de los hechos. Después de esa condición vino todo el acuerdo que vos acabas de mencionar y que termina con la historia con un final feliz, por definirlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos. Te agradezco la No, por favor. Gracias por venir. Pasó por aquí Guillermo Calri. Bueno, Guillermo. Pero no.